En este tema queremos generalizar el concepto de campo eléctrico a distribuciones continuas de carga. Entonces, para empezar, recordemos la expresión de campo eléctrico para una carga puntual. Entonces, consideremos el siguiente diagrama. Una carga puntual en el origen que está a una distancia R de un punto P donde queremos determinar su campo eléctrico, tenía un campo eléctrico de esta forma. ¿Okay? Este campo eléctrico entonces tiene una dirección que es a lo largo de esta distancia R que los une, donde está expresado aquí por el vector unitario R. Y bueno, aquí está la carga debido a la carga que yo tengo aquí en este caso en el origen. Entonces este ejemplo lo vamos a generalizar para distribuciones continuas de carga y consideremos un cuerpo extendido que tiene un montón de elementos delta Q de carga. ¿Okay? Ahora consideremos este elemento de carga que tengo en azul, que es mi delta QI. Este delta QI está a una distancia de R del punto donde yo quiero saber el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico en ese punto P debido a este delta QI es delta EI es igual a 1 entre 4pi epsilon 0 por Q R cuadrado, pero en este caso estamos con el delta QI a lo largo de un RI. Okay, esta es mi distancia I. Okay. Entonces, si yo quiero considerar el campo global debido a toda la distribución de carga, entonces lo que hago es, por superposición, bueno, aquí voy a poner el campo eléctrico global, por superposición es la sumatoria individual de todos esos campos eléctricos. Entonces aquí sumo todos esos campos eléctricos. Y usando esta expresión de arriba, entonces es la sumatoria en I de 1 entre 4pi epsilon 0, mi delta QI, R cuadrado, a lo largo de en la dirección de este vector unitario, RI. Ahora tomemos el límite donde esos delta de carga se hacen muy pequeños. Entonces el límite donde mi delta QI tiende a 0, bueno, aquí voy a escribir esto que es mi delta QI tiende a 0, entonces de la sumatoria de 1 entre 4pi epsilon 0, sumatoria en I, de delta QI R cuadrado a lo largo de mi RI, esto es igual a la integral de 1 entre 4pi epsilon 0 de Q sobre R cuadrado a lo largo del vector unitario R resultante. Y esto entonces me define de forma general el campo eléctrico para una distribución continua de carga. ¿Okay? Ahora, entendamos un poco cómo se pueden dar estas distribuciones continuas de carga. Y esto depende de la geometría de la superficie y de las dimensiones en el espacio que ocupen. Entonces puedo tener distribuciones lineales de carga. Puedo tener distribuciones superficiales, es decir, lo asociamos a un área. Y puedo tener distribuciones volumétricas. A las distribuciones lineales de carga le asocio una densidad lineal de carga, lambda, que este lambda entonces va a ser la carga por unidad de longitud, lo que implica que mi dq, que es este elemento diferencial que tenía aquí arriba, va a ser la densidad lineal de carga por un dl, que esta es la distancia en la que se da esa distribución de carga. Luego le asocio esta densidad superficial de carga, que es Q sobre A, y entonces va a ser mi dq, mi densidad, por un dA. Y entonces esto es igual el área que subtiende el cuerpo el que estamos estudiando en este caso, o el que estamos determinando el campo eléctrico. Y esto
de la densidad volumétrica, bueno, a la distribución volumétrica de carga le asocio una densidad volumétrica de carga, que es una carga sobre un volumen, y entonces va a ser dQ rho dV, que es el volumen que ocupa el cuerpo con una distribución continua de carga en el que estoy analizando su campo eléctrico. Y entonces en la expresión de campo eléctrico, por lo general se suele trabajar con estas expresiones, sustituyendo este dQ por sus densidades y por el diferencial de las dimensiones del espacio que ocupen, ya sea en una dimensión, 2 dimensiones o 3 dimensiones. Bueno, en esta sección vamos a trabajar con la ley de Gauss. Que es un método alternativo para calcular el campo eléctrico. Bueno, diferente al que se revisó en la sección anterior mediante la ley de Coulomb. Y para empezar vamos entonces a definir lo que es el flujo eléctrico. Ok, de la sección anterior sabemos que la fuerza asociada a un campo eléctrico es proporcional al número de líneas por área. Es decir, que si queremos saber el número de líneas que penetran a través de una superficie, tenemos que hacer el producto de E por A. Y justamente este producto es como se define el flujo eléctrico. De esta forma. Entonces, antes tenemos que analizar cómo es que se comporta este flujo eléctrico. Primero que todo, pensemos en una superficie de esta forma. Y a través de esta superficie pasan líneas de campo eléctrico. Bueno, estas líneas de campo, que bueno, en este caso C, y en este caso, este campo eléctrico define un campo uniforme a través de toda esta superficie. Y entonces, en esta superficie A, asociamos un vector que es normal a la superficie, de esta forma. ¿Okay? Que es el vector asociado al área. Y entonces definimos en esta situación donde el campo es paralelo al vector del área, del elemento de área también podría ser, definimos el flujo eléctrico como el producto escalar entre el campo eléctrico y el área. Y como en este caso entonces E es paralelo al vector unitario n, entonces concluimos que E punto NA, como estos son paralelos, es E por A, de esta forma. Entonces, primero que todo, el flujo eléctrico es un escalar que surge a partir del campo vectorial que me define el campo eléctrico y del área que atraviesa este campo eléctrico. Es decir, tenemos que definir un área para poder trabajar con el flujo eléctrico. Ahora también podemos tener la otra situación, donde mi campo eléctrico no es paralelo a la superficie, de esta forma. Es decir, hay un ángulo asociado aquí. Y bueno, voy a pintar ese ángulo diferente. Voy a trabajar aquí con eso. Entonces, este ángulo asociado entre el vector normal n y, normal a la superficie, y E, que es el campo eléctrico, definimos este ángulo así. Y entonces aplicamos igual la definición de producto escalar. Y entonces el campo
el flujo eléctrico, en este caso, es igual E punto A, el producto escalar, pero por definición de producto escalar, sacamos el ángulo entre el vector normal, n, y E. A coseno del ángulo, de esta forma. Y entonces este es mi producto escalar que define en este caso el flujo eléctrico. Okay. Ahí S sub n me define la componente de E que es paralela a A, es decir, de esta forma. En es E punto n techo, de esta forma. Ok, entonces esta es la situación donde ambos no son paralelos. Y aparte notemos algo, con la definición del producto normal, el flujo eléctrico, entonces se va a comportar de la siguiente manera. Okay. Que vamos a trabajarlo de este lado. Entonces, mi flujo eléctrico se comporta positivo si el campo eléctrico E está dejando la superficie, es decir, como en el caso de arriba. La superficie A. Y el otro caso, donde el flujo eléctrico entonces es negativo, cuando el campo eléctrico está entrando en la superficie. Okay. Entonces, esto debido al ángulo, ¿verdad? Si mi ángulo entonces es de 180, por ejemplo, son antiparalelos E y A, o en este caso N, que es el vector normal, que es el que nos interesa para el producto escalar. Y entonces el coseno sería negativo, que significa que está entrando en la superficie, el flujo eléctrico. Se define entonces de esa forma. Pero de forma general, nuestra superficie puede tener cualquier forma, ¿verdad? Y en este caso a nosotros nos interesan las superficies que son cerradas. Esto para poder trabajar luego con la ley de Gauss. Y con superficie cerrada me refiero a una superficie que encierra un volumen. Es decir, que yo tengo una transición desde lo que está encerrado por la superficie hacia lo que está fuera de la superficie, que entonces trabajamos con el volumen, ¿verdad? Y para esto voy a hacer un dibujo de esta forma. Tengo una superficie que puede tener cualquier forma. Esta es una superficie que encierra un volumen, entonces aquí yo tengo un volumen V asociado adentro. Y entonces elijo un elemento de esta superficie, de esta forma. Este elemento de superficie, que aquí está representado, yo lo voy a representar entonces, mi elemento de superficie, que va a ser así, un delta A, de que es un pequeño elemento de superficie. Y aparte aquí, yo también puedo tener mi campo eléctrico, ¿verdad? Que está atravesando, que en este caso, como nos interesa estudiar el flujo, es un campo eléctrico que está atravesando la superficie cerrada. Así. Ok, y por aquí entonces, obviamente ahí tengo el ángulo. Voy a trabajarlo de otro color. Entonces mi ángulo asociado con este interior es igual, así. Entonces, el flujo eléctrico en ese elemento de superficie es de esta forma. Entonces este escalar es E
punto delta AI. Bueno, ese elemento superficie. Aquí voy a ponerles un subíndice I, porque después vamos a considerar todos los elementos de superficie del cuerpo que tiene un volumen, que encierra un volumen. Y solo quiero aquí escribir que igual, ¿verdad? Ese elemento de área, igual se representa como lo vimos anteriormente, que es el escalar asociado y el vector normal a la superficie, de esta forma. ¿Ok? Entonces ahora, con bueno, ya sabemos que esto es igual, aquí lo voy a escribir, aunque no vamos a trabajar con esta forma, que el campo eléctrico que atraviesa ese elemento de superficie multiplicado por ahí, por el coseno del ángulo, me define el flujo asociado a este elemento de área. Pero a nosotros nos interesa entonces generalizar esto a todo el volumen. Y para poder generalizarlo a todo el volumen, lo que vamos a tomar es el límite cuando este delta AI tiende a 0. Es decir, lo vamos haciendo muy, muy, muy pequeño. Y entonces hacemos lo siguiente. Entonces el flujo a través de toda la superficie que encierra un volumen es el límite cuando este elemento tiende a 0. De la sumatoria de todos los elementos que yo puedo establecer en esta superficie. Yo puedo establecer más elementos de superficie que tienen un delta AI asociado y un campo eléctrico asociado que lo atraviesa. Ok, entonces aquí estoy sumando sobre todos esos elementos. Tiende a 0. Aquí disculpen, aquí voy a poner un I. Aquí sumo sobre todos esos I. EI. Bueno, por forma vectorial, ¿verdad? De A. Aquí ya lo puse explícitamente el diferencial, que es lo que queremos llegar, pero es esto. ¿Ok? Que entonces, bueno, ya lo puse. Eso lo defino entonces como la integral de la superficie, de esta forma, que es la integral que abarca toda la superficie de E punto un elemento de área diferencial. ¿Ok? De esta forma. Y entonces esta es la forma general del flujo eléctrico a través de una superficie cerrada. ¿Ok? Y bueno, entonces a continuación vamos a trabajar con la ley de Gauss. Para introducir la ley de Gauss vamos a considerar el siguiente caso. Consideremos una carga. Bueno, aquí voy a establecer el eje coordenado antes de dibujar esta carga. Y esta carga es una carga que está en el origen, de esta forma. Esta carga podemos considerarla positiva o negativa. En este caso vamos a considerarla positiva. Y entonces yo dibujo una superficie imaginaria que la encierra. En este caso puede tener cualquier forma, esta superficie. Pero por efectos de introducción, lo que voy a hacer es dibujar una esfera en torno a esta carga. Entonces imaginemos que esto es una esfera y que entonces, primero de la sección anterior sabemos que el campo eléctrico asociado a esta carga es igual a Q entre 4pi epsilon 0 r cuadrado. Todo eso multiplicado por el vector, bueno, de forma radial, en este caso, este vector unitario radial. ¿Ok? Entonces ya sabemos cómo se comporta el campo eléctrico a una distancia r de esta carga, que está en el origen, que la coloqué en el origen convenientemente. Entonces ahora dibujo una esfera imaginaria de radio r, que tiene este radio, y que vamos a llamar superficie gaussiana. Y entonces a partir de esa superficie gaussiana voy a aplicar la definición
que ya vimos de flujo eléctrico, ¿ok? Entonces elijo un elemento de área aquí. Este elemento de área entonces es este. Y este elemento de área, entonces, en coordenadas esféricas, tiene esta forma. R, bueno, este por seno del ángulo, por la proyección, por esto, que ese es el azimutal, y después multiplicado por R, este que me dibuja el vertical. Es decir, aquí estoy calculando el área de un rectángulo muy pequeñito, ¿verdad? Y entonces, bueno, para que sea vectorial tiene que llevar el vector unitario R acá. Y esto, porque el vector unitario de una superficie es el normal. En este caso es equivalente a mi n. ¿Ok? Entonces, esto entonces tiene la forma r cuadrado, seno del ángulo. De esta forma. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a hacer es aplicar la definición de flujo eléctrico. El flujo eléctrico en este elemento de superficie es este. ¿Ok? Y bueno, aplicamos entonces el producto escalar. Así. Y como E es radial y mi elemento de superficie es radial, es decir, ambos son paralelos. Entonces su producto escalar es multiplicar sus magnitudes. E por dA. Así. ¿Ok? Y esto entonces es 1 entre 4pi epsilon 0 por Q entre R cuadrado, que estoy estudiando cómo se comporta el flujo en la superficie gaussiana, que es en este caso mi esfera, por R cuadrado, seno del ángulo, y aquí tengo los diferenciales. ¿Ok? Y bueno, esto se reduce entonces a Q entre 4pi epsilon 0, aquí el seno del ángulo, ok. Antes de continuar, solo quiero definir las unidades que tiene el flujo eléctrico. El flujo eléctrico tiene unidades de Newton, metro cuadrado, entre Coulomb. ¿Okay? Recordemos que el campo eléctrico era fuerza por unidad de carga. Entonces aquí está Newton Coulomb y multiplicamos por unidades de área, entonces aquí está el metro cuadrado. Entonces, solo para introducir las unidades del SI asociadas a este caso. Entonces, a partir de este diferencial de flujo eléctrico para ese elemento de área tan pequeño que elegimos, lo extendemos a toda la superficie gaussiana, que es entonces integrar en toda esta región que comprende la esfera. Entonces, el flujo eléctrico total es la integral de E, aquí es integral cerrada, ¿verdad?, de superficie, punto de A, que es igual a, bueno, en este caso salen las constantes de la integral, 4pi epsilon 0, y aquí esto entonces integro el ángulo polar desde 0 a pi y el azimutal desde 0 a 2pi, de esta forma y así. Ok, aquí no nos vamos a complicar mucho porque realmente esto que tenemos aquí es el ángulo sólido. Ok, entonces eso es 4pi. Entonces el 4pi este se cancela con el 4pi que teníamos entre 1 entre 4pi epsilon 0 y me da la carga que encerramos, que bueno, aquí no la escribí, ¿verdad? Es este, entre epsilon 0. De esta forma. Y este es el flujo a través de esta superficie gaussiana que definimos como una esfera debido a la carga que tenemos en el origen. ¿Ok? Pero ese flujo
elegimos una esfera para definir la superficie gaussiana, pero esa superficie realmente puede tener cualquier forma mientras encerremos la carga. Y además, esta carga, que en este caso era Q y era puntual, realmente puede ser cualquier distribución de carga. Entonces, voy a hacer un diagrama para explicar lo siguiente. Voy a cambiar de color acá. Entonces, pensemos en una distribución de carga pequeña. En este caso vamos a tomar la positiva, es indistinto, podemos tomar la positiva y solo recordamos que las líneas de campo en ese caso entrarían a la carga, no salen de la carga. Y pensamos en diferentes superficies gaussianas. Primero una carga S1, luego pensamos en una superficie S2 y por último pensamos en una superficie S3. Todas estas son superficies que encierran un volumen y que encierran a la vez una carga, que en este caso es mi Q. ¿Okay? Entonces, el enunciado o más bien este resultado para la carga puntual lo podemos extender a cualquier distribución de carga y seleccionando cualquier superficie gaussiana. Recordemos que esta superficie gaussiana es una superficie imaginaria, una superficie que nosotros definimos de forma conveniente. Es imaginaria. ¿Ok? Entonces, el enunciado anterior, que el flujo a través de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga encerrada, se conoce como ley de Gauss. Y matemáticamente se expresa de esta forma, que el flujo a través de cualquier superficie cerrada, donde definimos flujo de esta forma, como ya lo vimos anteriormente, es proporcional a la carga encerrada, bueno, en este caso sobre la permitividad eléctrica. ¿Okay? Y esto es mi ley de Gauss. ¿Okay? Donde, bueno, en este caso Q encerrado, esta Q es la carga encerrada, ¿verdad? Y una forma de ver la ley de Gauss es que el número de líneas de campo que dejan la carga es independiente de la forma de la superficie gaussiana que elegimos, ¿verdad? Porque eso es, bueno, repito, ¿verdad? Es una superficie imaginaria que nosotros elegimos por conveniencia para poder hacer el cálculo de esta integral. ¿Ok? Entonces, la ley de Gauss nos provee es una herramienta útil para calcular o para evaluar el campo eléctrico. Sin embargo, está limitado a ciertos tipos de simetría. Y estos tipos de simetría, que son los comunes con los que se trabajan, son simetrías cilíndricas, en planos y en simetrías esféricas. Entonces, dependiendo de la simetría, hay casos típicos de sistemas que estudiamos con estas simetrías. Bueno, aquí voy a mover esto un poco para abajo antes de continuar. Entonces aquí voy a hacer esto de esta forma. Entonces, dependiendo de la simetría del sistema, yo defino, bueno, hay varios tipos de sistemas clásicos que estudiamos con estas simetrías. Okay, aquí pongo el sistema. Voy a escribir esto, ¿no? Entonces el sistema, que puede ser entonces en simetrías cilíndricas, está el ejemplo de un cable infinito. Ese es mi sistema en ese caso. En planos, bueno, estaban los planos infinitos.
Cuando trabajamos con estos casos de cables infinitos y planos infinitos, es porque luego que definimos la superficie gaussiana, si definiéramos un sistema que es finito, como un cable finito o un plano infinito, hay problemas en las definiciones del campo eléctrico en los bordes o en los extremos de mi plano o de mi cable. Entonces, por eso estos dos son casos típicos, el plano infinito y el cable infinito. Y bueno, en esféricas aquí puedo tener cascarones esféricos, esferas, etc. Okay. Y luego de estos sistemas, entonces, la superficie gaussiana típica que yo asocio a cada simetría entonces son un cilindro, en este caso, que encierra un elemento, un tramo de mi cable infinito. Entonces podemos pensarlo como un cilindro coaxial. Que voy a ponerlo así. Después, en planos infinitos, también selecciono un cilindro pequeño, entonces como una cajita de pastillas. Y voy a ponerlo puedo poner la cajita. Y en simetrías esféricas trabajamos entonces con esferas concéntricas. Como la simetría que ya trabajamos arriba. Okay. Y bueno, ahora vamos a continuar con formas de aplicar la ley de Gauss y luego trabajar con el caso de conductores.